Bueno, aquí estamos en la unidad de refugio de migración y extranjería en Costa Rica, donde aquellas personas que entramos por la frontera solicitando refugio, muchas veces nos dan un turno aquí en la capital, en San José, en la ciudad llamada La Uruca, donde nos hacen una entrevista de amigo creíble. Aquí es ese portón azul, ahí es donde te hacen la entrevista de amigo creíble para saber por qué tú estás solicitando refugio aquí en Costa Rica. Todos los días aquí hay cientos de personas solicitando refugio. Todos los días. Ahora mismo hay pocas personas porque ya la mayoría entraron. Luego les mostraré fotos en el momento cuando yo estuve dentro, cuántas personas habían allá adentro. No todos están haciendo su entrevista de amigo creíble. Muchos están entregando más pruebas, otros entregando las huellas dactilares, otros haciendo otro tipo de trámites que tienen que ver con el tema de refugio político. Es decir, puede ser renovación de carnet y demás, pero son muchas y muchas personas. La ACNUR nos ha contado que tienen una cifra de alrededor de 260.000 personas aquí en Costa Rica que han sido solicitantes de refugio o ya son refugiados. Una cifra bastante alta, conociendo que aquí en Costa Rica la población es de 5 millones de habitantes solamente. Bueno, ahí ven, siguen llegando muchas personas a hacer trámites de refugio político, pero ¿de dónde son estas personas? Bueno, la gran mayoría de estas cifras, 260.000, que son los que están registrados, la gran mayoría son nicaragüenses. Nicaragua tiene fronteras terrestres con Costa Rica y entonces muchos nicaragüenses huyendo del comunismo pues vienen aquí a Costa Rica. Muchos piden refugio político, pero hay una cantidad enorme de nicaragüenses en Costa Rica que no piden refugio político porque es decir, no tuvieron un enfrentamiento frontal con la dictadura de Ortega en Nicaragua y vienen aquí a trabajar sin papeles. Trabajan de manera ilegal, en trabajos de construcción, trabajan en restaurantes y demás. Y ganan, es decir, a veces, muchas veces cobran por debajo del salario mínimo. El salario mínimo aquí en Costa Rica es de unos $600 y ellos a veces trabajan por $400 y $500 o por $600 o un poquitico más cuando son trabajos que pueden ganar mucho más. Pero ¿qué pasa con estas personas? Que ellos vienen en función de ahorrar dinero. En Nicaragua el salario mínimo es bien bajo, muy bajo, y entonces vale la pena para ellos venir aquí, trabajar de manera ilegal, rentarse en un cuarto, una casa, un cuarto compartido en una casa o en algunos albergues que hay por ahí. Simplemente tu función es ahí dormir, bañarte y comes en la calle y demás. Y simplemente ahorrar dinero aprovechando estas rentas que son baratas. Y luego pasan fin de año, Día de las Madres, muchos reúnen dinero y pueden levantar alguna casita en Nicaragua. Son los cuentos que he escuchado aquí de los nicaragüenses. Otra nacionalidad de gran cantidad de personas solicitantes de refugio aquí en Costa Rica, pues por supuesto los venezolanos. Los venezolanos que están regados en todo el continente latinoamericano, huyendo del comunismo. Millones y millones de venezolanos salen de su país todos los años, emigrando hacia cualquier parte. Ellos tienen una ventaja por encima de nosotros los cubanos, es que tienen fronteras terrestres y muchos pues no tienen la necesidad de sacar un pasaporte. Simplemente empiezan a caminar hacia donde puedan. Muchos cruzan la selva del Darién con su intención de seguir rumbo hacia los Estados Unidos y a veces pues el dinero no les alcanza o ya cansados un poco de la trayectoria, pues deciden quedarse aquí en Costa Rica, donde ven que se pueden cumplir las expectativas que ellos tenían después de salir de Venezuela, de trabajar honradamente, ganar dinero y ser libres. También se pueden observar aquí bastantes colombianos, muy pocos
en comparación con los nicaragüenses y en comparación también con los venezolanos. Pero sí hay una comunidad aquí de colombianos que muchos alegan que están huyendo de la violencia en Colombia por el tema del narcotráfico y ustedes saben los problemas que tiene Colombia. También me he encontrado con nacionalidades de ecuatorianos, hondureños, salvadoreños, que en algún momento vinieron hacia aquí a Costa Rica buscando una mejor calidad de vida. También me he encontrado aquí con muchos chinos, hay muchas tiendas, bueno, le llaman así, los chinos, aquí también le llaman súper, son tiendas normales, que las hay cada 2-3 cuadras hay una tienda de este tipo, a veces en una misma cuadra hay 2, son casi siempre los lugares más cerca donde uno tiene para comprar. Y entonces también son buenos porque cierran muy tarde, abren muy temprano. No son tiendas grandes, son tiendas chiquitas, pero ahí tienen variedades de todo tipo. Hay varios estantes, los repletan, casi que no se pueden caminar allá adentro. Y los dueños de estas tiendas, los trabajadores de estas tiendas, la mayoría son chinos. Bueno, y estamos nosotros los cubanos. ¿Por qué los cubanos vienen a Costa Rica y por qué hay tantos cubanos en Costa Rica? Bueno, pues sencillamente los cubanos siempre tenemos que buscar la forma de salir mediante un pasaporte, pues somos una isla. Ya lo otro es salir en balsa hacia la Florida y ya eso no es ni recomendable porque es muy difícil llegar, pues las tropas guardafronteras de la Florida pues ya si te cogen en el agua pues te van a virar hacia atrás, te van a deportar y como que no vale la pena arriesgar tu vida de manera tan peligrosa para tener pocas probabilidades de pisar tierra. Entonces, como hay que sacar un pasaporte, ya luego de tener el pasaporte debes ir a un lugar donde te permitan montarte a un avión. Una de las formas más recurrentes que tienen que tenemos los cubanos es mediante visa. Ustedes saben, buscar una visa de turismo hacia algún país. Muchos siempre les ha gustado la visa mexicana o la visa Schengen para poder ir hacia los Estados Unidos por alguna de sus fronteras de México o Canadá. Entonces para mí yo creo que es más fácil, seguro y sencillo y también económico venir hacia Costa Rica. Llegas a Nicaragua, en vez de coger rumbo norte, pues coger rumbo sur. Es un tramo mucho más corto, mucho más sencillo, pues son menos las personas que vienen aquí. Y sí, Costa Rica, por supuesto, no es Estados Unidos, hay una diferencia abismal en todos los sentidos, calidad de vida, oportunidad de trabajo, de prosperidad, trámite de papeles, oportunidades de trabajo, de todo tipo. Estados Unidos es mucho mejor que Costa Rica, pero al menos yo salí de Cuba buscando libertad, buscando tranquilidad para mi familia y aquí en Costa Rica pues lo he tenido. Y así han pensado pues más de 3.000 cubanos, que según la cifra de migración es la cantidad de cubanos que han pedido solicitud de refugio del año 2018 hasta mayo. De mayo a la fecha han venido más cubanos y podríamos decir que alrededor de 4.000 cubanos en los últimos años han solicitado refugio en Costa Rica. Y bueno, la idea es esa, salir de Cuba y tener un poco más de prosperidad, tener libertad, que es muy importante. Aquí Costa Rica les puedo asegurar que es un país bien democrático, donde se respetan mucho los derechos humanos y sí, tiene muchos problemas económicos, muchos problemas de desigualdad social, hay problemas de violencia, pero bueno, problemas de violencia también lo hay en Estados Unidos, en Europa y en muchísimos países. Eso es algo que ha contaminado el mundo entero. El tema de la violencia, la droga, es algo que ha contaminado el mundo entero y Costa Rica no es la excepción en ese caso. Y la pregunta del millón: ¿qué hay que decirle en la entrevista de Amigo Creíble en Costa Rica? Bueno, pues lo mismo que hay que decir en Estados Unidos y en cualquier otro país que tú llegues de manera ilegal, es decir, no por aeropuerto y demás, y estés pidiendo refugio político. La situación en Cuba es bien compleja en temas de violación de derechos humanos, en falta de libertades, sobre todo libertad de expresión, y sabemos que hay una dictadura comunista que no quiere soltar el poder. Sabemos la constitución que ellos engañaron a muchas personas para que votaran por sí, que prohíbe
tener otras ideas que no sean las socialistas. Las prohíbe totalmente, pues dice que el socialismo es irrevocable y que los cubanos tienen derecho, incluso por la vía armada, a defender las ideas socialistas. Es decir, usted es una persona disidente de aquella persona que no cree en una ideología impuesta, pues los que no creemos en esa ideología socialista, comunista, pues somos amenazados por los que sí defienden esas ideas socialistas y comunistas, y la mejor prueba de eso es el 11 de julio, cuando Díaz-Canel, que no fue ilegal porque lo dice la Constitución, pues ejerció, creo, no me acuerdo si es el artículo 4 o 5 de la Constitución, donde dice que los cubanos pueden defender incluso por la vía armada, defender por la vía armada el socialismo en Cuba. Y el 11 de julio se dieron las protestas en contra del socialismo, buscando libertades, y lo que hicieron fue caerle a palo, incluso matar a una persona por estar en contra del socialismo. Otra cosa que usted puede decir en la entrevista de Miedo Creíble, que no es mentira, muchos piensan que en las entrevistas de Miedo Creíble usted tiene que decir mentiras, y no, simplemente los cubanos pues no tenemos el conocimiento de qué son los derechos humanos y hasta dónde nos han violado a nosotros los derechos humanos en Cuba. Y entonces a veces pensamos que tenemos que ser un Michael Osorbo, un Otero Alcántara, que nos den una baja oficial de trabajo por pensar en contra del comunismo, o haber caído preso o haber estado en un calabozo por tener algún problema con la policía por ideas políticas y demás. No hay que llegar a ese extremo. Ya les conté qué dice la Constitución en Cuba, que ya de hecho es una violación de los derechos humanos, porque usted no puede pensar diferente al gobierno, sino puede ser encarcelado o golpeado por los que sí defienden esa ideología del gobierno, y entonces usted está en una situación compleja. Los salarios en Cuba son simbólicos. Ningún salario en Cuba sirve para nada. A veces usted tiene dinero en Cuba y no hay comida y demás. Y entonces, todos estos problemas, usted no puede protestar contra esos problemas. Es decir, son problemas que tiene Cuba. Y aclaro, ninguna frontera, ningún agente de migración te va a aceptar, ni te va a dar refugio político, ni te va a aceptar en su país si tú hablas de temas económicos. Pero es que los problemas económicos en Cuba son la base de los problemas políticos, y por los cuales muchos salimos de Cuba. Es decir, no es que salimos en busca de comida, salimos en busca de un lugar donde si falta comida tú puedes protestar y no te pasa nada. Y es lo que no sucede en Cuba, porque te prohíben protestar. Usted no puede protestar porque el pan está malo en la bodega, usted no puede protestar porque por el tema de los mandados, usted no puede protestar porque está en contra de la libreta de abastecimiento, usted no puede protestar por su salario. Hacen una reunión de sindicatos en su centro laboral. Sabemos que los sindicatos son un apéndice del gobierno, forman parte del gobierno, no son una organización no gubernamental, y lo que hacen es defender los intereses de la administración de esa empresa estatal, defender los intereses de castrismo y defender, por supuesto, esa constitución de ideología comunista. Entonces, usted no puede pararse en esa reunión y decir que usted está inconforme con su salario, que usted quiere mejores salarios, que usted cree que está siendo explotado, porque enseguida lo van a catalogar como disidente, como contrarrevolucionario y hasta mercenario le van a decir. Ustedes saben que ellos han destruido todos los conceptos del diccionario y los han acomodado a su manera para crear esa propaganda de que todo aquel que esté en contra del gobierno pues es una persona muy mala, una persona mercenaria y que está a favor del imperio estadounidense, y por ahí te empiezan a hacer trizas. Y entonces muchas personas no tienen un enfrentamiento contra la dictadura, pero su escapatoria de Cuba es por causas políticas, porque al final no puedes protestar. Claro, aquí tienes problemas cuando vas a pedir refugio político, porque tienes que presentar pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que yo les aconsejo a aquellos que no enfrentaron la dictadura de manera frontal? Bueno, pues tienes que dar argumentos de qué cosas son los derechos humanos y cuáles eran los derechos humanos que te violaban en Cuba el gobierno y por los cuales tú no podías protestar. Tienes que hacer buen argumento, tienes que dar buena explicación, y para eso, bueno, creo que lo primero es
leerse un poco por arriba, sobre todo los primeros artículos de la Constitución, entender qué cosas son los derechos humanos, leérselos bien, entenderlos bien, para tú poder explicar el por qué tú no hablaste en Cuba, el por qué tú no protestaste contra el gobierno, pero que tú sí tenías la necesidad de protestar, de estar en contra del gobierno, lo que simplemente era un peligro enfrentarse al gobierno y por eso saliste huyendo del comunismo. Para finalizar, quiero aclarar algo porque hoy, 20 de septiembre de 2023, cuando estoy grabando este video, también es noticia que han reafirmado de manera oficial en los Estados Unidos que aquellos que entraron con la I-220A, un reglamento, no sé cómo llamarla eso, los que entraron con I-220 a los Estados Unidos no se les va a considerar un parol para que puedan ajustarse a la ley de ajuste cubano, valga la redundancia. Entonces hay muchas polémicas sobre esto y quiero, para finalizar el video, dar mi opinión al respecto. Recuerden que nosotros somos nacionales cubanos y cuando salimos de nuestro país tenemos que adaptarnos a ese país donde estamos llegando. Este problema de la I-220A es en esencia el problema que hay con los cubanos dentro de Estados Unidos, pero en el resto de los países donde están los cubanos están regados en todo el mundo, y es algo lo que yo quiero hacer en este canal de YouTube, en esta página de Facebook, es mostrar y enseñarles hasta dónde han llegado los cubanos. Hay cubanos en Haití, hay cubanos en el África, hay cubanos en Asia, hay cubanos en Europa del Este. Y entonces en todos estos lugares tenemos problemas migratorios. Muchos están ilegales, no solamente esos que están con I-220A en Estados Unidos, que si no tienen permiso laboral, que si de mil cosas tienen que trabajar por la izquierda. Aquí en Costa Rica y en otros países del mundo, los cubanos tenemos estos mismos problemas. Y estos problemas, ¿cómo se resuelven? Pues pidiendo de favor que se nos ayude, nunca exigiendo. No somos quien para exigir en casa extraña. Yo les pongo siempre a mis amistades el ejemplo siguiente. Si usted está en su casa y usted tiene problemas con su pareja, tiene problemas con su familia, sus padres, y usted decide irse de la casa porque ya una discusión muy fuerte y tuviste que irte de la casa, y usted va a casa del amigo, usted le toca al amigo y usted le dice: necesito quedarme hoy en tu casa, tuve tal problema, y el amigo te abre las puertas, el amigo te deja entrar a tu casa, pero además de eso te deja quedarte en su casa por varios días, por tiempo indefinido. Usted no puede exigirle a su amigo primero que le dé una cama. Si te toca dormir en el butacón, mira, te toca dormir en el butacón. Esa no es tu casa y te están ayudando. Te dieron un techo, te dieron la tranquilidad que tú no estás teniendo en tu casa. Tú tampoco puedes exigir que te den desayuno, almuerzo, comida, ni organizar la casa como tú quieres que es mejor esa casa. Esa no es tu casa y tienes que acomodarte ahí. ¿Entiendes? Lo mismo pasa con nosotros cuando vamos a otro país. No somos nadie ni para cambiar las leyes que están ahí, ni para pedir para exigir que se nos den beneficios que no nos merecemos porque no somos nacionales de esos países. Entonces hay que tener claro de dónde venimos, qué hacemos en el lugar donde estamos y hacia dónde vamos a ir en el futuro. Venimos de una dictadura, estamos buscando libertad, estamos buscando prosperidad, estamos buscando tranquilidad que no tenemos en Cuba, y vamos a aportar a ese país, vamos a ser mejores nosotros y vamos a darle un mejor futuro a nuestros hijos. Eso es lo que hay que tener en la cabeza y no estar exigiendo cosas porque nos creamos mejores que otros, porque el problema de migración es a nivel global, y al lado de nosotros están los venezolanos, están los nicaragüenses, están los haitianos, con una población igual o mayor, mucho mayor a la de nosotros, con problemas iguales o peores a los de nosotros. Entonces vamos a darnos nuestro lugar y vamos en estos lugares donde nosotros emigremos y vemos a nuestra familia aportar de una mejor manera. Y sí, vamos a pedir
y vamos a pedir que se nos ayude, porque nosotros queremos ayudar a estos países y tienen que ayudarnos y tratarnos de dar permiso de trabajo y tratar de legalizarnos, pero siempre pidiendo favores, siempre pidiendo ayuda, nunca exigiendo.